Bendiciones seminaristas, bienvenidos a estas clases de Quitando Concepto y Colocando Fundamento. Un tiempo donde vamos recorriendo por la palabra toda esa historia bíblica y todos los comienzos de los profetas. Así que lo invito a que se disfrute este tiempo donde quitando concepto y colocando fundamento, estamos ahora hablando de la historia del profeteísmo, una historia que todos debemos de saber para poder profundizar y entender muchos aspectos del mover profético. Bienvenidos a estas clases. Soy la profeta Petra Montesino y te digo que vamos a orar ahora para que todos estemos en esa coinonía que necesitamos para entender estas clases. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú nos llevas a través del fundamento a conquistar aquello que necesitamos. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que seas tú guiándonos, que seas tú direccionándonos y que este tiempo sea un tiempo de crecimiento, sea un tiempo de conquista, sea un tiempo de ir a más, Señor, a través de tu palabra, a través del fundamento, y que cada concepto que tengamos, cada concepto que haya estado ahí errado, cada religiosidad, cada concepto por cultura, lo podamos soltar, Señor, y que el fundamento sea llenando nuestras vidas, sea llenando nuestra casa, sea llenando, Señor, nuestro espíritu para que podamos así avanzar a tu propósito en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quitando concepto y colocando fundamento. Y en estos tiempos de quitar conceptos, tantos conceptos que empiezan a surgir por los diferentes modismos, por las diferentes situaciones que se presentan en el día a día y por los cambios que hay en la humanidad, vamos a estar hablando en estos tiempos de la historia del profetismo. ¿Quiénes fueron esos pioneros o esos primeros profetas abanderados dentro de la historia del profeteísmo en Israel? Entonces, estamos hablando en todo este ámbito y este tema que hoy vamos a ver es llamados y enviados por Dios, primera parte. Vamos a ver llamados y enviados por Dios, primera parte. Y cuando nos encontramos con aquellos que fueron llamados y enviados por Dios, nos encontramos con gente que vivieron a plenitud e intensamente las situaciones de su época. Ellos vivieron situaciones de exilio, situaciones de guerras, de toma de decisiones demasiado importantes. Entonces, vivieron los problemas de su época de una manera radical y de una manera bastante fuerte. Ahora, cuando ellos hablaron con sus contemporáneos, cuando fueron a dar un mensaje, cuando fueron a dar una palabra, lo hicieron de parte de Dios con esa exactitud por causa de esa coinonía y por causa de ese direccionamiento que recibían directamente de Dios de una manera impresionante porque ellos estaban conectados todo el tiempo con Dios. Entonces hablaron a sus autoridades y a sus contemporáneos de una manera bastante poderosa, bastante clara y recibida directamente de Dios. Entonces, con la mirada puesta en el momento de la situación, pero también con la acción encomendada por causa de lo que Dios les estaba llevando a decir. Entonces, discernían las cosas de una manera preciosa por causa de esa coinonía que tenían con Dios. Entonces, todo esto lo que nos da a entender es el carácter divino de Dios en todos los asuntos y en todo tiempo. A veces cuando suceden temas como la pandemia o catástrofe o situaciones de guerras, muchas veces la gente piensa, hay personas que han pensado que Dios no está o que a Dios se le escapó. Dios está siempre y siempre va a enviar a un profeta y siempre Él va a hablar antes de que sucedan las cosas. Entonces, confirmamos nosotros el carácter divino de Dios en cada uno de estos profetas. Acuérdense que hablábamos en las clases de carácter cómo el carácter es formado a través de las situaciones, a través de las circunstancias, es formado. Entonces, estos profetas, muchos llegaron a ser tan formados con Dios, casi todos,
que ellos, aún lo que ellos pensaban o lo que ellos sentían, no era tan importante, pero sí era muy importante y muy relevante el ejecutar esa orden de parte de Dios. Entonces, anunciaban eventualmente el futuro, pero también anunciaban cosas del hoy, o sea, anunciaban cosas del momento vivido, del momento en que estaban viviendo las diferentes situaciones, sin dejar a un lado el anunciar también y el traer cosas del pasado para poder ser útil en el momento que estaban viviendo. Entonces, Dios puede darte a conocer cosas del pasado, cosas del hoy vivido, cosas del presente y cosas del futuro, ¿verdad? Entonces, la conexión con Dios daba esa luz que se requería para los diferentes asuntos. El mensaje de ellos era un mensaje muy influenciador. ¿Por qué? Porque tenían esa lucidez, esa capacidad de escuchar la voz de Dios, de permanecer en una coinonía, de permanecer en una unidad con Dios de tal manera que no decían nada por su cuenta, no andaban queriendo llamar la atención, sino que lo más importante que ellos tenían era ejecutar el llamado de lo que el llamado y la misión de lo que Dios les estaba encomendando. Por eso estamos hablando de llamados y enviados por Dios. Y cuando vemos a estos llamados y enviados por Dios, nos vamos de inmediato a encontrarnos con la identidad profética o con la identidad que da a conocer las cualidades de cada uno de estos hombres y mujeres de Dios, enviados, llamados, y que esas cualidades las encontramos como un apoyo tan precioso para nosotros poder estudiar y buscar las que nosotros tenemos, profundizar en qué es lo que estoy portando. Entonces, para definir las cualidades y el carácter de estos profetas, tenemos nosotros muy bueno, o tenemos un referente muy importante que es la palabra. Entonces, ¿dónde estudiamos y dónde conocemos nosotros las cualidades de este hombre, de estos hombres, mujeres? ¿Y qué es esto? Sí, su forma de llevar las cosas, su forma de ser, su carácter, cómo lo hacían, cómo lo percibían ellos, cómo lo percibían la gente que estaba alrededor, la gente que recibía la noticia, cómo lo percibían sus discípulos y cómo se comprendieron entre sí. Acuérdense que muchos de estos profetas estaban en la misma época. Entonces, ¿cómo se comprendieron estos profetas dentro de la misión o dentro de su llamado? Fíjense que es algo demasiado importante porque el llamado de cada quien puede ser diferente. Usted no va a pretender que las personas le entiendan o que los ministros que tienen llamados sean igual que usted o usted igual que el ministro. Muchas personas a veces quieren ser igual y se comparan con algunos ministros y se frustran. Entonces, esto no debe de ser. Usted debe de entender que dentro de su llamado, usted tiene una ejecución, la cual es la que le compete a usted. Entonces, encontramos nosotros que ellos está plasmada en los libros históricos o en los libros de la historia del pueblo de Israel, y también encontramos los libros de los profetas. Pero a lo largo de los libros históricos, o como en toda la Biblia, vamos a encontrar apartes y vamos a encontrar que nos habla mucho acerca de la historia del profeteísmo o la historia de los profetas o la historia de los hombres y mujeres del pueblo de Israel. Entonces, encontramos ahí en los libros históricos mucho para estudiar acerca de la vida de estos hombres, de estas mujeres. Se perfila la claridad de cómo ellos eran sensibles y cómo vivían una vida dentro de un temor reverente a Dios para la ejecución de aquello que Dios enviara, siendo lo más importante el cumplirle a Dios y no a sus pretensiones. Entonces encontramos que cuando con el llamado encontramos dentro de ese perfil de ese profeta unos rasgos importantes. Entonces es llamado
con una vocación que le va a llevar a ser enviado, porque usted no puede ser enviado sin antes ser llamado. Y esto te lleva en una misión, enviado a qué? A una misión dentro del ministerio o dentro de la misión o la asignación que te ha sido encomendada. Y todo esto se lleva con fidelidad a la palabra o fidelidad a Dios mismo, a Jesús mismo, que es la palabra. Entonces, encontramos nosotros palabras o frases que están en la Biblia, como estas de a quién enviaré, quién irá por nosotros, que la dice el profeta Isaías, en Isaías 6, capítulo 6, versículo 8. Y es ahí donde quién irá por nosotros, el ser enviado, ¿verdad? Irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. Jeremías capítulo 1, versículo 7. Entonces, no vas a hablar por tu cuenta, sino que vas a hablar lo que yo te ordene. Les comunicarás mis palabras, escuchen o no. Ezequiel 2, 7 dice, los frecuentes estribillos de la autoridad, así dice el Señor, porque en Ezequiel, ¿cómo iba él? Llevando con autoridad y con legalidad aquello que Dios le había encomendado. Es por eso que estos estribillos o estos frecuentes palabras usted encuentra aún el día de hoy. Si una persona dice, así te dice el Señor, o una persona dice, vengo de parte de Dios, y es ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, va conforme lo dice la palabra, no va en su pensamiento, no va en su necesidad, no va a influenciar bajo su alma, sino que está acentuando que va de parte de Dios. Entonces, el hablar desde la fe y la experiencia en Él, ¿en quién? En Dios. Una persona no puede hablarte de Dios si no ha tenido una experiencia con Él. Porque si no ha tenido una experiencia con Él, te está hablando de una religión. Y tenemos que ver que cuando tú tienes relación, es cuando tú vas a poder, a través de esa relación, conocer a aquel con quien te relacionas. Entonces, es importante que si hablas por convicción, por causa de conceptos, por causa de denominaciones, por causa de religiosidad, de historia, no estás hablando de parte de Dios, estás hablando de parte de un concilio, de parte de un concepto, de parte de algo que alguien dijo, pero esto no asegura que estés hablando de Dios. Cuando nosotros podemos entender, y por eso estas clases son tan preciosas, que el concepto puede estar matándote y puede estar llevándote a una vida de un poco como desequilibrada en cuanto a la parte espiritual. Entonces, te lleva a desánimo, te lleva a no comprender muchas cosas espirituales, y esto va a provocar en ti, en tu vida, va a provocar un decaimiento, porque entonces viene ese desánimo o la falta de fe y te va a dejar a un lado de ese propósito que Dios quiere darte. Entonces, podemos nosotros encontrar que los primeros profetas, dentro de lo que inicia con el fenómeno del profeteísmo en Israel, encontramos nosotros que con quien se inicia es con el profeta Samuel. Y estos profetas en la antigüedad, incluyendo el profeta Samuel, también son llamados videntes. ¿Y qué hace el profeta Samuel dentro del profeteísmo? Bueno, las compañías de profetas, que ya hemos hablado profundamente de esto, eran presididas por él. Y teníamos también los asentamientos proféticos y los lugares donde estaban aquellos jóvenes profetas que fueron iniciados también en toda esta época, y estuvo el profeta Elías y el profeta Eliseos, son tal vez estos tres profetas, profeta Samuel, profeta Elías, profeta Eliseo, muy relevantes y muy conocidos en los inicios del profeteísmo en Israel. Luego aparecen los profetas peregrinos o individuales que caminaban
anunciando lo que Dios indicaba a cada uno de ellos. Y ejemplos de esto tenemos al profeta Natán, al profeta Gad, al profeta Miqueas. Tenemos profetas que estaban muy de la mano del rey, eran profetas de gobierno, profetas que siempre estuvieron llevándole al rey como esas coordenadas muy personales. Ahora lo vamos a leer. Y más tarde también aparecen los profetas escritores o independientes, cuyo mensaje fueron consignados en los escritos, en los libros que quedaron en la mente del pueblo y más tarde en el Nuevo Testamento. Con estos profetas escritores, profetas que escribieron muchas cosas, podemos nosotros tener que los libros históricos hablan de estos profetas. Entonces, los libros históricos nos dan esa extensión y esa vitalidad del movimiento profético en Israel. Encontramos dentro de los libros históricos que se habla del profeta, de profetas importantes que no están incluidos dentro de los libros proféticos o de los llamados libros de profetas mayores y profetas menores. Entonces, ¿para qué servían estos textos estos textos históricos? Bueno, para que el pueblo tuviera esa esencia y para que también quedara plasmado y lo encontramos como un referente que cita muchas veces Jesús y el apóstol Pablo y algunos acerca, que lo traen al Nuevo Testamento, lo citan y que son cosas que quedaron plasmadas y grabadas de la antigüedad. Entonces, ellos se conservan como unas figuras importantes, unas figuras proféticas importantes como la del profeta Samuel, que es ese profeta que además de tener una ejecución de profeta, también ejecutaba esa misión de juez y de sacerdote. Un profeta muy completo, que como no hubo otro profeta que ejecutara todos estos rangos en uno solo. Era juez, era sacerdote y era también profeta. Entonces, con el profeta Samuel se destaca el nacimiento de la monarquía porque fue el que ungió al rey Saúl. Pero también se destaca que fue el último de los jueces. Acuérdese que en esa época habían 4 figuras importantes: la del juez, la del sacerdote, la del profeta y la del rey. Entonces, nace ahí y también termina. Entonces, se destaca el profeta Samuel por su carácter como pionero del profeteísmo y también como el último de los jueces, y era muy marcada las amenazas de los filisteos, y eso da gran importancia y una gran relevancia al profeta, quienes son los encargados de llevar al pueblo a un consuelo y a una libertad. Estos profetas que se conserva todavía dentro de todo el ámbito de lo que nosotros conocemos y que vemos en las clases en el ABC del profeta, el profeta tiene una misión de edificar, exhortar y consolar. Esto desde la antigüedad, y siempre dentro de una misión, un profeta, la razón de ser es poder edificar según lo que Dios esté dando, poder exhortar y poder consolar. Aún el día de hoy sigue vigente. Entonces, ciertas formas del profeteísmo aparecen también fuera de Israel. Y hablamos esto porque estamos hablando de un profeteísmo de Israel, pero fuera de Israel también aparecen algunos aspectos dentro de lo que era ese conocer profético, y aparece tanto en la Mesopotamia como en Canaán. Y acuérdense que ahí en Canaán están todas esas compañías de profética, ¿verdad? También en Egipto y también había en los pueblos paganos. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar del profeteísmo en general, abarca más que al pueblo de Israel. Acuérdese que en Egipto y que en Canaán y que en aquella Mesopotamia también hablaban en nombre de divinidades, y por eso cuando usted lee la palabra, usted encuentra que habían profetas de Acera,
profetas de Baal, que habían distintos tipos de profetas. Pero nosotros nos compete y estamos hablando de aquellos profetas que no adoraban divinidades ajenas ni dioses ajenos, sino que estaban en torno a lo que Dios quería mandar a decir a su pueblo. Siempre se está levantando lo que está en contra o lo que está anteponiéndose a lo que Dios quiere enviar. Entonces, existían profetas de Baal, existían profetas de Acera, la misma Biblia habla de esto. Ahora, esto es un tema que es bastante importante, pero en este caso vamos a estar hablando acerca de los profetas del profeteísmo en Israel, del pueblo de Israel. Entonces, encontramos nosotros que para poder estudiar algunos profetas que ejecutaron su asignación según su llamado, vamos a clasificarlos dentro de algunas operaciones ministeriales o ejecuciones que tenían según su llamado. Entonces podemos encontrar a aquellos llamados, los llaman de diferentes formas, pero seguimos llamando los profetas individuales, y eran estos que eran muy cercanos al rey, eran profetas cercanos al rey, y es el caso de Natán, de Gad y Miqueas, hijo de Jimma, y que solo intervenía en asuntos que tenían que ver con la política. Estos profetas eran profetas muy cercanos. Se cree y se dicen algunos atestiguan de que vivían en palacio o alrededor, muy cerca de palacio. Mayormente estaban muy cercanos al rey, ¿verdad? Entonces, también tenían ellos la intervención en asuntos de política y en asuntos muy personales, como es el caso de estas citas bíblicas que tenemos aquí, que más adelante vamos a leer, ¿verdad? Tenía que ver con todo lo que eran las intrigas cortesanas, las llamadas intrigas cortesanas, y eran cosas muy personales que vivía el rey, cosas muy personales que sucedían internas, pero que usted sabe que Dios lo sabe todo. También tenemos las compañías de profetas o asentamientos proféticos. Aparecen como discípulos en torno a un gran maestro o a un mentor o a un padre o a una cobertura. En este caso, el inicio es con el profeta Samuel, el profeta Elías y el profeta Eliseo, que son estos tres profetas los más conocidos. No quiere decir que sean los únicos. Usted sabe que hubo muchos mentores en la antigüedad, pero estos son como los pioneros, los que inician todo este mover profético. Entonces, ¿cómo se mueven ellos? Dirigidos por Dios, y llegan a estados de búsquedas muy fuertes, genuinos, y que esto va a provocar que ellos mantengan esa coinonía y mantengan esa atmósfera profética. Entonces vamos a estudiarlos en 1 Samuel capítulo 10, versículo 5. Estoy citando cada lugar que vamos a estudiar, cada cita bíblica que vamos a estar viendo en el fundamento, pero ahora lo vamos a leer. Tenemos también a los profetas independientes. ¿Quiénes son estos? Son profetas ocasionales que intervenían en asuntos del rey, pero que estos no vivían ahí. Estos los mandaban a traer o mandaban a consultarlos. Y entre estos tenemos a Ahías de Silo, un profeta anónimo de Judá. Ni siquiera aparecen sus nombres, algunos aparecen, otros no. Entonces esto lo vamos a estudiar en Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 1 al 6. Elías y Eliseo, este será seguramente el modelo que más influirá en los profetas. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Por qué hacemos un resalto de Elías y Eliseo? Porque es muy tenido en cuenta y aparece mucho, y se puede estudiar la vida del profeta Elías y tantas situaciones que pudo vivir. Acuérdense que estamos estudiando esto para ver cómo era esa vida, cómo fue la vida, la historia
la historia y la vida de los profetas para poder comprender cómo se veían ellos, cómo los veía el pueblo, cómo se movían en sus tiempos, cómo ejecutaban cada labor. Porque cuando nosotros profundizamos todo esto, vamos a también comprender situaciones que vivimos. Los profetas vivieron y lo hemos estudiado de una manera preciosa y por eso me gozo porque sé que usted está entendiendo muchas cosas de las que ya en esta clase usted está viendo, porque ya usted vio el carácter del profeta, usted ha visto toda una cantidad en el ABC del profeta de cosas que tienen que ver con lo profético, de tal manera que usted va a entender el profetismo desde una profundidad. Déjeme saber si le está pasando. Déjeme saber si usted ahí, escríbame por el chat, si usted está entendiendo desde otro ámbito a partir de estudiar alguno de los profetas cómo es su vida y poder entender y poder profundizar para poder tomar legalidad, autoridad y poder. Entonces, encontramos nosotros, segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 11, dice la palabra de Dios. Así vamos a leer acerca de ese profeta. Estábamos leyendo, hablábamos de los profetas individuales. Vamos a leer ahí entonces acerca del profeta Gad y el profeta Natán. Entonces dice la palabra de Dios así. Demos a favor de todos y que el Espíritu Santo nos dé esa porción de hoy. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber. Y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé. ¿Qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caiga ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Así que aquí está sucediendo algo muy íntimo, algo que tiene que ver con una ejecución o con algo que llevó a cabo él como rey, que no le gustó a Dios. Y acuérdense que él hizo un censo. Todo este tema viene, y usted lo puede leer, por un censo donde dejó por fuera a los sacerdotes, algo importante. Entonces, por eso le viene esta reprensión. Ahora, ¿a través de quién le viene? A través del profeta Gad, que si usted está leyendo ahí juntamente en su Biblia, dice que por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová. Ese sí ha dicho Jehová, que lo hemos venido estudiando, que hace parte de esas frases que usaban y que bíblicamente las encontramos. Esto nos indica que el mensaje que se trae es el mensaje que viene de Dios y que el mensajero o el portador de mensaje, el profeta, viene con una exactitud de lo que está entregando en nombre de Dios, quitándose él del medio. Entonces lo que trae, lo que porta es algo veraz y es algo importante y es algo de lo cual Dios va a hacerse cargo. Entonces es un mensajero, un naví. Pero si leemos, lo llaman Gad el vidente, profeta vidente. ¿Por qué? Porque en la antigüedad los profetas los llaman vidente también porque veían, tenían visiones, además de que recibían esa revelación, podían tener visiones con mucha frecuencia. Entonces le trae un anuncio que tiene que ver con una decisión de una respuesta que él tiene que darle a quién, al que me envió. Dice ahí, si leemos, dice
Dice acompáñenme ahí, versículo 13, dice, vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Él no dice, piensa ahora y dímelo para tomar una decisión. No, yo necesito llevar una respuesta porque vengo con 3 preguntas y necesito decirle a aquel que me envió aquella respuesta tuya. Entonces David dijo a Gad, en gran angustia estoy, o sea, tengo que dar una respuesta, pero cuál de las 3 situaciones sea terrible, las 3 eran terribles, pero él escogió caer en manos de Jehová teniendo en cuenta la misericordia de Jehová, ¿verdad? Teniendo en cuenta su misericordia. Entonces, encontramos nosotros que Dios, en medio de su pueblo, en medio de todas las situaciones, aquí envía al profeta a llevarle esa encomienda al rey. Una encomienda, uy, tremendo. Pero vamos a leer a Samuel, capítulo 12. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 12, versículo, vamos a leer ahí, déjenme, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 6. Vamos a ver, estamos buscando aquí. Vamos a buscarlo en otra de las versiones. Ya que esta versión no me la entrega. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios así. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Hemos en Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 6. Aquí estoy atestiguando contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, siendo tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado o hecho para coger mis ojos con él, y os lo restituiré. Para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Entonces, tenemos nosotros aquí al profeta Samuel dirigiéndose al pueblo, dirigiéndose ahí al pueblo. Tenemos nosotros por saber aquí en el capítulo 12, Jehová envió a Natán a David. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y entonces aquí le cuenta toda esta historia de que aquel que vino hizo su guisado con esa corderita, tomó para él
Y dice el versículo, y dice a partir del versículo 5, dice, entonces se encendió el furor de David. Dice que David se enojó, se encendió su furor y se puso muy violento. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, viva Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar con 4 tantos porque hizo tal cosa. Y no tuvo misericordia. Y estos 4 tantos, fíjense qué es lo que está pasando, ¿verdad? Todo lo que aconteció, de todo lo que él vivió por causa de Betsabé. Lo que está sucediendo aquí es el tema con Betsabé. Acuérdese usted que eso lo hemos leído bastante y si no, pues lo va buscando a la palabra. Y tenemos nosotros como él mismo, por lo que habló, por lo que dijo, por lo que él estuvo profiriendo, eso le sobrevino a él mismo. Cuando el profeta va ante él, cuando el profeta Natán va ante él, tenemos nosotros que él está enojado, que está lleno de ese orgullo y lo que hace es que profiere como da una orden de algo que viene en contra de él mismo. Segunda de Samuel, cuando uno está, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante, ahí está todo el relato que estamos hablando y capítulo 12, versículo 1 en adelante. Entonces, lo leemos nuevamente, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice así, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Pero fíjense que en el versículo 5 dice, entonces se encendió el furor de David y en gran manera contra aquel hombre dijo a Natán, viva Jehová, el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa, no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Entonces el problema, la situación que el profeta estaba trayendo acá, el profeta Natán, a David, era una situación ya más personal. Si vemos la otra situación, era personal, pero tenía que ver con gobierno. Pero esta situación es personal y es íntima. Entonces hay una ejecución dentro de esta asignación que podemos nosotros encontrar que la llevan a cabo ellos, los profetas, y entendemos que son estos profetas que están muy cercanos al rey. Tenemos las compañías de profetas o asentamientos proféticos y eso lo hemos leído y lo leemos en 1 Samuel, capítulo 10, versículo 5 en adelante. Si usted me acompaña, vamos a estar ahí leyéndolo. Ahí están igual las citas bíblicas en cada placa. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios así. Palabra de Dios, capítulo 10, versículo, vamos a leerlo a partir del versículo 5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando.
Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Esto es una encomienda y esto es hablándole un profeta a quien, a este hombre elegido rey, ¿verdad? Entonces, también tenemos los asentamientos proféticos en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 5. Y lo hemos también leído y usted va cada vez con la palabra profundizando en ese fundamento. Dice la palabra de Dios así. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 5. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, viva Jehová y viva tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callar. Y si usted puede leer todo el contexto de lo que está sucediendo, estamos hablando de los asentamientos proféticos y de cómo ellos estaban apercibidos de todo, cómo ellos sabían lo que iba a acontecer. Y estas compañías de profetas, ellos estaban buscando siempre a Jehová, adorándole en el lugar de adoración, en el lugar alto, ellos profetizando. No quiere decir esto que ellos andaban diciendo, así te dice el Señor, de su cuenta, sino que vivían ellos en una esencia, en una coinonía. No estaban ellos prediciendo el futuro, sino que hablaban bajo la inspiración del Espíritu Santo. Los miembros de algunos grupos proféticos a menudo eran jóvenes. Lo podemos leer en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 22. Tenemos varias citas bíblicas que sustentan todo eso, o con frecuencia vivían juntos. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 y 2. Comían juntos. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Y eran apoyados por la generosidad de sus hermanos israelitas. Encontramos nosotros que Samuel dio guía y dirección a este movimiento en sus primeras etapas, también así como Elías y Eliseo. Entonces es importante el profeteísmo y los libros que contienen y que nos enriquecen con las historias de aquellos hombres y mujeres de Dios que fueron relevantes e importantes dentro de estas asignaciones. Cuando leemos los libros históricos o cuando leemos la historia de aquellos hombres y mujeres de Dios, vamos a poder comprender el llamado y vamos a poder ir a una profundidad de lo que nosotros portamos. Acuérdese que profetas como el profeta Jeremías, por mencionarle aún otros más, estudiamos algunos, profetas que dijeron, quiero callarme la boca, no quiero hablar más, porque cada vez que hablo cosas fatales, así que ya no quiero dirigirme más de parte de Dios ni de parte de nadie, voy a estar callado. Pero él no pudo quedarse callado. Dice que había un fuego que ardía y que tenía que hablar. Tal vez a usted le pase así. Esto, acuérdese que se hace dentro de un protocolo. Usted debe de saber que si usted no obedece la autoridad que Dios le ha colocado, ¿cómo dice que obedece a Dios? Entonces, no podemos pretender decir que obedecemos al Espíritu Santo si no estamos ejercitados para obedecer. ¿Cómo me ejercito en obediencia, Ejercítese desde ya, en el hoy. De pie o del primer paso a obedecer y a seguir haciéndolo. Cuando Dios te hable, entonces tú vas a estar ejercitado. Pero si nunca lo haces y haces obediencia solamente a tu alma, entonces, ¿cómo vas a lograr poder establecer ese parámetro o esa ganancia de la obediencia?
Así que en estos tiempos, viendo toda esta parte del profeteísmo en Israel, viendo toda la historia y todo lo que a través de la historia podemos encontrar acerca de ser llamado y enviado por Dios, entonces vamos a ganar en nosotros el poder tener carácter, el poder tener determinación para que el llamado y el enviado tenga una misión en la cual Dios le lleve en victoria. Amado seminarista, nos gozamos con esta clase. Espero que usted, escríbame por ahí, haya podido comprender algunas cosas que no entendía de ser llamado y enviado, y que en este tiempo la historia del profeteísmo le lleve a vivir su propia historia. Nos vemos en la segunda parte. Dios le bendiga.